Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Jackie y les doy la bienvenida al canal y a una nueva receta. Hoy vamos a preparar un delicioso ratatouille o ratatouille como le dirían en Francia. Es la receta de la famosa película del ratoncito, ¿la recuerdan? Así que hoy haremos algo que es muy saludable, muy fácil de preparar, ideal para acompañar nuestras carnes, pescados o por ejemplo con una pasta. Existen muchas formas de preparar este ratatouille, nosotros haremos la inspiración de la película. Veamos los ingredientes. Necesitamos un calabacín amarillo, un calabacín verde, una berenjena, un tomate maduro grande, pueden ser dos, un pimentón que puede ser verde, rojo o amarillo, una taza de pasta de tomate, ajo en polvo, sal y especias, las llamadas hierbas provenzales. Yo tengo orégano, tomillo, también pueden agregar albahaca, y aceite de oliva, más que nada para darle sabor, pero se puede omitir. También necesitamos un recipiente para llevar al horno. Comenzamos picando el calabacín, removemos el extremo y picamos en rodajas delgadas de aproximadamente medio centímetro, tratando de que queden lo más parejas posible. Recuerden usar un cuchillo afilado y proteger sus dedos usando la parte de los nudillos para apoyar el cuchillo. Y vamos reservando en un recipiente. Hacemos lo mismo con el calabacín verde. Lo ideal es que las verduras tengan un diámetro similar para que estas rodajitas queden lo más parejas posible. Continuamos con la berenjena. Esta verdura tiene una consistencia esponjosa y lo que hace es absorber muy bien los sabores en las preparaciones. Cuesta un poquito más cortarla al ser un poco más suave. Continuamos con el tomate. Yo usé uno entero y medio que tenía reservado en la nevera. Es más que suficiente teniendo en cuenta que usaremos la pasta de tomate que ya viene lista. Continuamos con el pimentón. Yo lo elegí de color verde para contrastar con las otras verduras. Cortamos los extremos y con un cuchillo pequeño sacamos las semillas cortando alrededor y tirando de ellas. Nos queda algo así. Muy bien, continuamos cortando de la misma forma para hacer rodajitas. Y luego continuaremos ensamblando nuestra deliciosa ratatouille. Por practicidad usaré pasta de tomate o puré, que como ven viene bien espesito. Si no tienen uno de estos a mano, lo que hacemos es rallar unos 3 tomates bien maduritos, media cebolla cabezona y un dientecito de ajo. Y llevamos al fuego por unos minutos hasta que se cocine bien. Por aquí en tarjetas de YouTube les dejo el video de la pizza casera donde puedes ver cómo se hace esta salsa napolitana. La llevamos a la base del recipiente para horno y distribuimos muy bien por las paredes. Comenzamos a armar nuestros sanduchitos con las verduras intercaladas, sin importar el orden. En mi caso, una rodaja de berenjena, una de calabacín amarillo, un tomate, un pimentón y por último calabacín verde y repetimos. Continuamos con otro sanduchito. Miren qué hermosos estos colores. Vamos a hacerlo rápido poniendo a prueba esa coordinación. Berenjena, amarillo, tomate, pimentón, verde.
y vamos apilando al borde del molde. Continuamos armando un trencito de verduras coloridas y preciosas alrededor del recipiente. Hacer esto es muy divertido. Si tienes niños en casa, pídeles que te ayuden en esta parte. Aquí les muestro mejor cómo va quedando. No sé a ustedes, pero a mí me encanta. Este es un plato que definitivamente entra por los ojos. Como ven, nos queda faltando rellenar el centro, por lo que haremos otra filita y simplemente la ponemos ahí. Y si te sobran ingredientes como a mí, puedes hacerte una deliciosa ensalada. Miren qué hermoso se ve. Ahora vamos con las especias. Una cucharadita de tomillo. Un cuarto de cucharadita de pimienta o al gusto. Ajo en polvo, sal, orégano, albahaca, todas las que quieran. Y ahora un chorrito de aceite de oliva para que se doren mejor los vegetales al hornear. Forramos con papel aluminio para que se hornee muy parejo. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos el aluminio y horneamos otros 20 minutos para que se dore. El tiempo de preparación puede parecer largo, pero la idea es que se cocinen muy bien los vegetales y queden suaves y llenos de sabor. Esta es una receta para lucirte con la presentación. Aquí le quise agregar un poco de parmesano, que no está en la receta original, pero me parece que queda aún más rico. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Por aquí les voy a estar dejando el link al video del salmón y la trucha al ajillo, que es perfecta para combinar con este ratatouille. Momento de servir y disfrutar. Miren qué delicia, y si lo guardan en la nevera para calentar al día siguiente sabe aún mejor. Y ahora solo queda disfrutar. Miren qué delicia. ¿Qué tal te pareció esta receta? Recuerda dejarme en los comentarios si tienes alguna pregunta, sugerencia o si me quieres saludar. Yo te mando un beso muy grande, te invito a compartir el video si te gustó, a darle like, a suscribirte al canal de YouTube. También por aquí te estoy dejando mis redes sociales, estoy como Jackie Villamil y nos vemos la próxima. Chao.